Muy buenas a todos, somos estudiantes de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y en la siguiente presentación estaremos abordando el eje temático de exploración neurológica, encabezado por el área de semiología a cargo del Dr. Carlos Bisbal. El contenido temático se ha sistematizado en 6 puntos: evaluación de la conciencia, funciones mentales, revisión de pares craneales, sistema motor, reflejos y marchas. Como primer punto para la realización de un examen neurológico es la evaluación del estado de conciencia del paciente. La literatura nos habla de 2 formas de evaluarla, una cualitativa y otra cuantitativa. Cuando hablamos de la evaluación cuantitativa, nos referimos al nivel de conciencia y esta escala va de despierto o vigilia, seguido por somnolencia, estupor y coma. Cuando nos referimos a la evaluación cualitativa, nos enfocamos en el contenido de la conciencia, que involucra la ubicación alopsíquica y autopsíquica del paciente. Esta se clasifica en lucidez, confusión y obnulación. Entrando en materia con las funciones mentales, es importante evaluar primordialmente 4. El nivel de conciencia, que como ya se estudió, evalúa si el paciente se encuentra en estado de vigilia, somnolencia, estupor o coma. Una vez que determinemos que el paciente se encuentra en estado de vigilia, pasamos a evaluar lo que sería el habla, lenguaje y orientación. En el habla, evaluamos la capacidad que tiene el paciente para articular palabras y en el lenguaje para articular un mensaje. En el habla, una alteración se categorizaría como disartria y en el lenguaje como afasia. En la orientación vamos a evaluar la ubicación o la orientación en persona, lugar, tiempo y espacio. Para la revisión del segundo par craneal, en la que se evalúa el estado y capacidad del ojo para reconocer y distinguir imágenes, se utilizan varias herramientas diagnósticas, como lo son el test de Ishihara, que es útil para evaluar la capacidad que tiene el paciente de reconocer y distinguir colores. Cabe resaltar que para apoyar nuestra práctica clínica nos podemos valer de objetos con distintos colores para hacer este examen a nuestros pacientes en caso de no contar con la misma. El test de agudeza visual, por medio del cual se utiliza una tabla con autotipos en letras o imágenes, generalmente suele ser la tabla de Snellen, que nos permite evaluar la capacidad de nuestro paciente de distinguir objetos con total nitidez, que se encuentran separados por ángulos determinados. En esta prueba podemos evaluar la capacidad visual y evaluar si existen algunas patologías de refracción, como lo serían la miopía y astigmatismo. En la campimetría evaluamos los campos visuales del paciente y nos permite diagnosticar algunos tipos de hemianopsias. Y por último, el examen del fondo de ojo, que para su realización utilizaremos un oftalmoscopio. Se va a visualizar estructuras anatómicas como la mácula, la papila, de donde emerge la vasculatura ocular y en la que buscamos descartar patologías como el edema de la misma. A nivel general, retinopatías diabéticas y trastornos vasculares por la hipertensión crónica. Nervios oculomotores. Estos los componen el tercer par craneal, que es el motor ocular común, el cuarto par craneal, que es el troclear, y el sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Estos nos permiten los movimientos de los ojos. El tercer par nos permite el movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro de los ojos. El cuarto par craneal nos permite el movimiento hacia abajo y hacia adentro de los ojos. Y el sexto par craneal nos permite el movimiento hacia afuera de los ojos. Para la exploración se ubica la persona de frente al paciente a una distancia de más o menos 1 metro. Se le toma la barbilla para que el paciente no mueva la cara. Se le pide que siga el dedo a donde vaya y se hace una doble H, de manera que el paciente pueda completar los movimientos oculares de una forma lenta para luego terminar en la convergencia. Luego de haber evaluado los nervios oculomotores, todos los movimientos, pasamos a los reflejos, teniendo 2, el reflejo fotomotor directo y el reflejo consensual. Comenzando por el reflejo fotomotor, tenemos que se va a evaluar mediante una linterna que se va a proyectar la luz al ojo con el objetivo de ver la reacción de la pupila. Y el reflejo consensual se va a manifestar automáticamente y vital, donde se va a caracterizar por la constricción de la pupila de un ojo en respuesta a la estimulación lumínica del ojo opuesto.
El reflejo corneal, también conocido como reflejo palpebral, es un reflejo involuntario que protege al ojo de estímulos potencialmente dañinos como objetos cercanos que podrían impactar la córnea. Este reflejo es provocado por la estimulación táctil de la córnea o la región cercana a ella. Para explorar este reflejo, primero nos aseguramos de tener una buena iluminación y una vista clara del ojo del paciente. Luego se le pide al paciente que se siente o se coloque en una posición cómoda y estable. Se utiliza un hisopo o un pañuelo de papel limpio y seco para tocar suavemente la córnea o la región cercana a ella. Es importante evitar aplicar presión excesiva que pueda causar molestias. El reflejo corneal normal sería que el paciente manifieste un parpadeo rápido y reflejo del párpado superior e inferior. El nervio trigémino es responsable de la sensación en la cara y el movimiento de los músculos masticatorios. Por ende, se puede evaluar la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica en diferentes áreas de la cara que son inervadas por el nervio trigémino. Esto se hace mediante el uso de un algodón suave para la sensibilidad táctil, un alfiler romo para la sensibilidad dolorosa y objetos cálidos o fríos para la sensibilidad térmica. El paciente debe cerrar los ojos para evitar pistas visuales. La exploración del nervio facial es muy importante y es algo que no podemos olvidar a la hora de revisar a nuestro paciente, puesto que esto nos indica si hay una parálisis facial de tipo central o periférica, y de acuerdo a eso sería el procedimiento. Se comienza a evaluar de arriba hacia abajo. Entonces se le pide al paciente que primeramente levante las cejas como expresión de sorpresa y evaluamos las líneas de expresión, que frunza el ceño como si estuviera enojado y analizamos si hay simetría también. Que cierre los ojos fuertemente y aquí evaluamos el cierre completo. Podemos también con los meñiques tratar de abrir los ojos de nuestro paciente mientras realiza este ejercicio. Si no logramos abrirlos, indica una buena fuerza. Siguiente, que arrugue la nariz y por último que sonría ampliamente. Aquí observamos que haya asimetría en la sonrisa y en los surcos. Si nuestro paciente, por ejemplo, presenta una parálisis facial derecha, al momento de evaluarlo no va a haber un movimiento o retracción facial en la parte superior de ese mismo lado. Esto nos va a indicar que hay una parálisis facial periférica, pero si al contrario, el paciente tiene conservada toda la movilidad facial de la parte superior, pero la inferior está perdida, esto nos indica que es una parálisis facial de tipo central. La exploración del 9º y 10º par craneal debe hacerse junta, debido a que estos nervios inervan estructuras que se encuentran relacionadas en cuanto a su función. Así que con la ayuda de un depresor o bajalenguas, le pedimos al paciente que abra la boca, para que así podamos explorar la faringe y comprobar la contracción simultánea de los pilares, la cual debe darse al momento en el que con el depresor tocamos la faringe y el paciente le produce náuseas o lo que es llamado reflejo nauseoso. A continuación, se le solicita al paciente que diga A y se observa si la elevación de la úvula es simétrica. En caso que el paciente presente una lesión en esta, se va a desviar hacia el lado sano. También en este punto valoramos la fonación, la existencia de disartrias, tos o salivación, además de que pueden existir trastornos en el gusto del tercio posterior de la lengua. En la exploración del nervio espinal o accesorio, este nos va a ayudar a evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo del trapecio. Este se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este. Primeramente, para el trapecio superior, se le solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el examinador. Y por siguiente, para el esternocleidomastoideo, se le pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador, a la vez que se palpa el músculo activo, el del lado contrario al giro de la cabeza. Dentro de esa palpación se debe observar que el paciente tenga una contracción muscular activa. Lo siguiente a explorar es el sistema motor, donde se estará evaluando fuerza, reflejos de estiramiento muscular, tono, trofismo y respuesta plantar. Iniciamos con fuerza, que se evalúa de proximal a distal y de arriba hacia abajo. Le pedimos a la paciente que complete sus arcos de movilidad creando una resistencia fuerte y que yo no pueda bajar ni subir sus antebrazos. Si no hay anomalías, podemos decir que la fuerza proximal está conservada. Hacemos la misma evaluación, pero ahora con los antebrazos enfrente. Buscamos un punto de apoyo en el paciente con nuestra mano izquierda y con la otra tratamos de jalar fuerte tanto hacia afuera como hacia adentro. Luego se le pide a la paciente que estire sus brazos con los puños hacia abajo, buscamos el punto de apoyo y tratamos de subirlo. Luego puños hacia arriba e intentamos bajarlos. Y por último se le pide al paciente unir dedo por dedo con el pulgar y medimos la fuerza tratando de separarlos, pero utilizando los mismos dedos que tiene unido el paciente.
A continuación estaremos hablando de la exploración de los reflejos osteotendinosos, pero antes debemos conocer el instrumento con el cual llevaremos a cabo la práctica. Este es el martillo de reflejos, el cual consta de una cabeza que está conformada por dos gomas para la percusión, una indirecta y otra directa, y un mango por medio del cual el examinador va a estar sosteniendo el instrumento. Este mango consta de un agujero en el cual se va a encontrar una aguja, asimismo como la cabeza consta de uno en el que se va a encontrar un pincel, los cuales son utilizados para realizar pruebas de sensibilidad y controlar ciertos reflejos musculares, como las respuestas cutáneas y miotáticas. Como primer reflejo tenemos al rotuliano, en el cual le vamos a pedir al paciente que se siente al borde de la camilla con las piernas extendidas pendiendo en sentido vertical. A continuación, el examinador va a percutir sobre el tendón rotuliano que se encuentra ubicado por debajo de la rótula, logrando la extensión de la pierna sobre el muslo por la contracción muscular del cuádriceps. Recordemos que este reflejo corresponde al segmento lumbar de L3 y L4, y en los casos en el que el paciente presente alteraciones como la abolición o el incremento de este, se le va a conocer como el signo de Westphal, que se encuentra presente en patologías parkinsonianas o en distonías. En la exploración del reflejo tricipital se le pide al paciente que coloque el brazo horizontalmente de modo que éste descanse sobre la mano del examinador y el antebrazo quede pendiendo verticalmente. Se percute sobre el tendón del tríceps para obtener la extensión del antebrazo por la contracción del músculo tríceps. Recordemos que este reflejo corresponde al segmento C6 y C7. La importancia clínica del reflejo aquileo radica en su capacidad para evaluarlo de manera directa la integridad de las vías nerviosas que participan en su ejecución. Para la exploración de el paciente puede situarse en decúbito ventral con el pie colgando libremente o sentado con la pierna cruzada de manera que el tendón de Aquiles quede accesible. Con un martillo de reflejos se percute suavemente el tendón de Aquiles y se produce una contracción del músculo gastrocnemio y como resultado una flexión plantar involuntaria del pie. El reflejo de Aquiles se origina en las raíces nerviosas S1 y S2. La exploración de este reflejo es esencial en la evaluación de pacientes con sospecha de trastorno del sistema nervioso central o periférico. La ausencia, disminución o exageración del reflejo puede ser indicativo de patologías como neuropatías periféricas, síndrome de la cola de caballo, esclerosis múltiple o lesiones comprensivas de los nervios espinales. Ahora que sabemos cómo realizar la exploración de los reflejos osteotendinosos, debemos saber cómo se analiza en cada paciente los resultados de dicha prueba. Y al ser una prueba tan subjetiva, pues el National Institute of Neurological Disorders and Stroke ideó una escala numérica que se aplique en cada uno de los casos que se haga esta prueba, en la cual vamos a obtener unos valores que pueden estar representados por números de 0 a 4 o por cruces, en el que 0 equivale a una no respuesta del reflejo o lo que sería equivalente a reflexia, 1 es una respuesta ligeramente disminuida, 2 una respuesta que se considera en los valores de normal, 3 una respuesta más intensa de lo normal o un aumento del área flexógena y 4 respuesta exaltada o un posible clonus. La marcha táxica. Esta es caracterizada por el aumento de la base de sustentación con una incapacidad para realizar la marcha en tandem, que es la que va a consistir en hacer avanzar al paciente mediante contactos del talón de un pie con la punta del otro, esto con los ojos cerrados, donde se va a notar la inestabilidad del tronco y la desviación de la trayectoria. Las causas que va a tener va a ser accesos en el cerebelo, alcohol, medicamentos, insecticidas y fármacos ilícitos, asimismo acompañado de sangrados en el cerebelo, esclerosis múltiple, vacunación, traumatismo en la cabeza o en el cuello, entre otros. La marcha tambaleante o también conocida marcha de pingüino es caracterizada por la realización de movimientos laterales del tronco exagerados, acompañados de elevación de la cadera con pasos cortos y arrastrados. Por lo general, este tipo de paciente tiene dificultad tanto para mantener el equilibrio como para levantarse de sitios bajos y subir escaleras. Sin embargo, puede variar en intensidad y pueden estar presentes en diferentes grados según la condición específica que presente el paciente. Las patologías causales más habituales es la displasia y problemas en la articulación de cadera, malformaciones óseas y parálisis cerebral. Marcha en estepaje o también llamada equina. Esta se caracteriza por la debilidad de la musculatura dorsiflexora del tobillo.
en donde el paciente va a presentar la caída del antepié en la fase de oscilación y para compensar el problema va a elevar exageradamente la rodilla, tendiendo a apoyar primero la parte anterior del pie y luego el talón. Esto va a ocurrir en la radioculopatía L5, en neuropatías del ciático o peroneo profundo y en las polineuropatías. La marcha hemiparética o marcha del sesgador tiene lugar por una lesión unilateral de la vía piramidal, la cual es una de las rutas neuroanatómicas que se afecta frecuentemente en pacientes neurológicos. Entre sus principales características tenemos que el paciente cursa con un lento caminar, además de que camina con una pierna en extensión y el pie que se arrastra describe un semicírculo en el suelo. Además, el peso del cuerpo se apoya sobre el miembro que no se encuentra afectado, dando el aspecto de que el paciente llevará una carga. El desplazamiento del parético en arco y el brazo afectado normalmente aparece pegado al cuerpo en semiflexión. Entre las principales causas de la marcha hemiparética tenemos las hemiplegias congénitas, las cuales pueden ser de origen pre o perinatal y casi siempre son de origen isquémico. También tenemos las hemiplegias progresivas que pueden ser por tumores hemisféricos o del tronco, abscesos cerebrales, tumor medular o enfermedades de tipo adrenoleucodistróficas. Y por último tenemos las hemiplegias agudas, que pueden ser hemiparesias infantiles, agudas idiopáticas o hemiparesias secundarias, entre las cuales encontramos las postconvulsivas, las vasculares, las traumáticas, las alternantes o por meningoencefalitis. Marcha parkinsoniana. Esta es causada por los cambios que se producen en el cerebro de las personas con Parkinson. Sus características son la disminución del braceo, la flexión postural, bradicinesia, congelamiento, que es la dificultad al inicio de la marcha, va a tener pasos cortos, festinación o también llamado aceleración del paso y giros en bloque.